Creemos que es parte de la naturaleza humana el placer por explorar, por ser curiosos. Creemos que la ciencia no sabe de su deuda con la imaginación. Los únicos límites existentes son los que uno se pone a sí mismo. Existe una cosa maravillosa, un secreto. Todo comienza por fijarse un objetivo e ir tras él. Creemos que podemos hacer una diferencia, y si se cree, todo es posible. Nuestro único desafío es decidir cuán lejos queremos llegar. Comenzamos en 1985 desarrollando implantes y prótesis médicas. Desde entonces, hemos tratado de encontrar la manera de ayudar a los médicos a resolver sus problemas. Ayudar a las personas a recuperar su sonrisa. Nos gusta trabajar en equipo. Enseñamos lo que sabemos. Compartimos con el mundo lo que tenemos. Pasión, compromiso, futuro. El trabajo es parte de nuestra vida. Queremos verte sin límites en absoluto. Existe una cosa maravillosa, un secreto. El secreto del éxito es hacer funcionar las máquinas más perfectas que existen. Las personas. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Hoy tendremos lugar al tercer día del curso de Introducción a EOS. El tema que se va a dar hoy es utilidad de la ecoendoscopia en la patología biliopancreática. La idea es, si tienen alguna consulta o alguna duda, lo pueden realizar por el chat o bien al final de la presentación del doctor. Les permitimos habilitar los micrófonos, pueden levantar las manos, le habilitamos el micrófono y les dejamos hacer la pregunta si le quieren hablar. Bueno, ahora le voy a ceder la palabra al doctor José Manuel Mela, que como ya dije los otros días es un experto en el tema y espero que lo disfruten. Muchas gracias, Tomás. Bueno, vamos a dar inicio a esta tercera clase que titulamos La utilidad de la ecoendoscopía en la patología biliopancreática. Quizás sea una de las clases más relevantes en relación a la ecoendoscopía y los usos que le damos actualmente. La ecoendoscopía ha ganado un terreno diría, o un rol primordial en la patología biliopancreática para ayudarnos. Uno se podría preguntar hace unos años si la ecoendoscopía en la patología biliopancreática era un lujo tenerlo o realmente era una necesidad. Si buscamos qué significa lujo, es aquello o aquellos bienes, arreglos, manufacturas que exceden lo necesario. Y si fuese así, si excedería lo necesario, sería un lujo. Pero la ecoendoscopía, como vamos a ver en estos minutos, ha demostrado que no excede lo necesario. Tiene un impacto real en el manejo de los pacientes. Y poder contar hoy en día en un servicio de endoscopía con una unidad de ecoendoscopía que haga ecoendoscopía biliopancreática va a ayudar mucho. Si podríamos plantearnos una agenda de dónde marcar la utilidad de la ecoendoscopía biliopancreática, podríamos plantearlo de esta forma. ¿Qué situaciones clínicas tenemos que son comunes o que vemos en la práctica diaria que podríamos necesitar de la ecoendoscopía? ¿Y quién no ha tenido pacientes con pancreatitis aguda idiopática? Que no le encuentra la vuelta. O pancreatitis aguda, peor aún, recurrente idiopática. Es decir, no le encontrás la causa y encima es recurrente. O pacientes con dolor abdominal crónico, que sospechás pancreatitis crónica. O pacientes que se presentan con un síndrome coledociano
y tras hacerle las imágenes no ves ninguna lesión evidente y no pensás que es una hepatopatía. O peor aún, pacientes con síndrome coledociano o sin síndrome coledociano, pero con el temeroso signo del doble canal, es decir, con dilatada la vía biliar y dilatado el Wilson, sin ninguna lesión que te esté obstruyendo, o por lo menos con la tomografía y la resonancia que no te muestran nada. O lesiones quísticas de páncreas, cada vez más comunes. Pacientes que tienen alto riesgo para tener cáncer de páncreas y decís, pucha, ¿puedo ganarle a la lesión pancreática e identificarla antes que se transforme en un cáncer? O la propia lesión sólida del páncreas, y específicamente el cáncer de páncreas. En todas estas situaciones, que actualmente vemos pacientes en nuestra clínica diaria, la econdoscopía ha ido sembrando su semillita, ha ido ganando un lugar, y hoy en día podemos decir que está presente en la mayoría de los algoritmos o guías que involucran a estas patologías. La econdoscopía biliopancreática se ha transformado en un amigo o amiga del gastroenterólogo y del ecoendoscopista. Si tenemos que decir, como fuimos haciendo en la clase anterior, con qué econdoscopio nos gustaría arrancar para hacer una econdoscopía biliopancreática, con cualquiera. Se puede hacer con un radial, se puede hacer con un lineal. No es indicado una minisonda porque necesitamos profundidad, necesitamos ver el páncreas. Entonces, cualquiera de los dos, tanto el radial como el lineal, está bien. Por una preferencia, la mayoría de los ecoendoscopistas eligen el lineal. Y está bueno que sea el lineal, porque el lineal te permite sectorialmente ir evaluando el sector del páncreas que vos querés, y además, como habíamos dicho, tiene el canal terapéutico. Y eso te permite, si ves alguna lesión que te llamase la atención, poder a través de una aguja de punción biopsia o punción aspiración, tomar muestras. Así que el ecoendoscopio lineal es nuestro amigo, es el que más preferimos para hacer una ecoendoscopía biliopancreática. Ahora bien, ¿cómo hacemos una ecoendoscopía biliopancreática? Esto en las generalidades, ¿no? Habíamos visto en la patología esófago-gastroduodenal, bueno, uno va con el ecoendoscopio, encara la zona que le llamase la atención, ya sea el tumor o la lesión subepitelial, y bueno, se focaliza ahí. El páncreas o las estructuras biliopancreáticas no están en un solo lugar, y si uno las quiere ver a través del intestino, tiene que plantearse en su mente estaciones. Y básicamente tenemos 4 estaciones para evaluar el páncreas. Esta es la estrategia que la mayoría de los ecoendoscopistas usan. Desde la unión esófago-gástrica, focalizarnos en ver bien la salida del tronco celíaco, la mesentérica superior, ver si hay ganglios, seguir la bifurcación, en realidad trifurcación, pero ecográficamente la bifurcación del tronco celíaco, en la arteria hepática y la arteria esplénica, seguir la arteria esplénica, encontrar el páncreas, y de ahí ya nos pasamos a la segunda estación, todo desde, primero unión esófago-gástrica, después descendemos hacia el estómago, por supuesto cara posterior, para estar en el retroperitoneo. Uno no lo va viendo eso, lo hace a ojo. Acuérdense que el aire es nuestro enemigo, entonces uno tiene la cavidad gástrica colapsada para que no haya aire. Y vamos viendo desde el estómago, buscamos la glándula pancreática, tenemos buena visión de lo que es la cola, cuerpo del páncreas, llegamos a ver el cuello, vemos esas estructuras, y de ahí nos vamos a la tercera estación, pasando el píloro, llegamos al bulbo, y desde el bulbo intentamos apreciar todo lo que es la cabeza pancreática, todo lo que es la confluencia portomesentérica, que nos marcan podemos decir, la arcada donde yace la cabeza pancreática, y vemos el colédoco también y el conducto pancreático, siguiéndolos hacia un lado, hacia el cuello, hacia el otro lado, hacia la cabeza, hacia la papila, para finalmente después pasar a la segunda porción duodenal, ver la papila, intentar ubicar la papila mayor, escanear alrededor de la papila mayor y definir bien todo lo que es el proceso uncinado, cabeza de páncreas, desembocadura del Wirsum, desembocadura del colédoco, y también los vasos mesentéricos superiores, tanto arteria como vena mesentérica superior. Esta es la estrategia que básicamente utilizamos antes de meternos en la utilidad, para que uno tenga presente cómo va a encarar la evaluación del páncreas a través del ecoendoscopio, a través del estómago y del duodeno. Esto simplemente es para mostrar, no vamos a pasar por todas las estaciones,
pero esto sería con un econdoscopio radial, como uno intentaría desde el estómago, aquí a la derecha señalando el vaso, aquí el riñón izquierdo, aquí estaríamos enfocándonos en lo que serían los vasos esplénicos, en el hilio esplénico, y la apariencia de la cola pancreática. Vamos corriéndonos hacia el cuerpo del páncreas. Todo esto que vemos aquí abajo del transductor es el parénquima pancreático, en esta imagen que llamamos muchos en sal y pimienta, bien organizada, bien homogénea. En el centro, si uno presta mucho detalle, aparecen algunas incidencias del conducto pancreático. Aquí lo vemos, el conducto pancreático principal, y vamos escaneando y vamos viendo toda la glándula pancreática, cuerpo, hacia la cola, hacia arriba, hacia el cuello, hacia abajo, y ahí veíamos un esbozo del hígado. Así que bueno, así es como uno va recorriendo el páncreas haciendo una econdoscopía biliopancreática. Ahora bien, metámonos en la utilidad. Y si repasamos esas situaciones clínicas comunes, ¿qué tiene para ofrecernos la econdoscopía en aquellos pacientes que se nos presentan con una pancreatitis aguda idiopática? Luego de hacer una ecografía y una resonancia que no muestran hallazgo. La econdoscopía está reportado en la bibliografía que nos puede dar un aporte diagnóstico arriba del 40%. ¿Y en qué se basa ese aporte diagnóstico? Más que nada en dilucidar lo que es la causa más frecuente de la pancreatitis aguda, que es la causa litiásica en nuestro medio. Encontrar litiasis, tanto microlitiasis en la vesícula o en el colédoco, tanto solas como combinadas, y también hallazgos de pancreatitis crónica. Muchas veces las pancreatitis agudas pueden ser la primera manifestación de una pancreatitis crónica. Veamos dos ejemplos concretos. Esto es un paciente que tenía una pancreatitis aguda y no se le encontraba nada en todos los estudios, y con la econdoscopía pudimos ver en la vesícula biliar una imagen muy sutil, pero al fin concreta, de imagen en cielo estrellado, es decir, probablemente se trate de barro o microlitos. O veamos esta otra imagen, de la derecha, un paciente también con pancreatitis aguda, de causa idiopática. Acá lo que estamos viendo es el colédoco, este es el cístico desembocando en el colédoco, conducto no dilatado, fino, y cuando uno lo sigue hacia la papila, aparece una imagen hiperecogénica con sombra acústica, concreta de un microlito coledociano que había pasado desapercibido en los estudios. Podemos decir también que así como es útil en la pancreatitis aguda, también es útil en la pancreatitis aguda idiopática recurrente. Siguiendo el mismo estilo, ¿no es cierto? Por supuesto, aportando en todo lo que es la evaluación de la vesícula y el conducto biliar, descubriendo los microlitos, el barro, que no pudieron evidenciar los estudios previos, y también en un porcentaje no despreciable, descubrir alteraciones en los conductos pancreáticos. Uno se puede preguntar, ¿ese paciente que va haciendo pancreatitis aguda recurrente termina en una pancreatitis crónica? ¿Y son esos los hallazgos que tiene en el conducto pancreático? ¿O hay algo en el conducto pancreático que me está haciendo estos episodios recurrentes de pancreatitis y que después va a ser difícil o dificultoso diferenciarlo de una pancreatitis crónica? Tiene su aporte la econdoscopía en la pancreatitis aguda recurrente idiopática. Muchos se preguntan, cuando uno tiene el primer episodio de pancreatitis aguda idiopática, ¿hago la econdoscopía ahí? ¿Agoto todos los recursos? ¿O espero que haga un segundo episodio que se transforma en recurrente y ahí sí estudiarla con la econdoscopía? Bueno, antes se pensaba esto, de un segundo episodio que sea recurrente, ahí sin duda la econdoscopía tiene su indicación. Hoy en día en la pancreatitis aguda, primer episodio idiopática, se está aceptando agotar todos los recursos y dentro de ellos la econdoscopía, por supuesto. Este es un ejemplo, una mujer joven, más de 7 episodios de pancreatitis aguda. Y en la última resonancia ya se empezaba a evidenciar que tenía ramas dilatadas cerca del cuello, cabeza de páncreas, hacia el proceso uncinado. Y uno se preguntaba, bueno, ¿esto estará empezando a ser una pancreatitis crónica? ¿O habrá algo en los conductos que le está llevando estos episodios de pancreatitis aguda y habrá que tomar una conducta? Se le hizo una evaluación de la papila era normal,
y le hicimos una ecoendoscopía. Y aquí sí, esto es un ecoendoscopio lineal. Estamos viendo es un parénquima pancreático. Si detenemos un poquito, vemos que no es un parénquima completamente normal, tiene varias líneas hiperecoicas, el conducto pancreático está ligeramente dilatado. Si podemos mirar con detalle, tiene lo que se llama la hiperecogenicidad ductal. Seguimos viendo, esto que vemos aquí son los vasos esplénicos. Acá vemos claramente una rama lateral que sale del conducto pancreático principal, que es prominente. Aquí vemos otra rama, o es el mismo conducto principal que está dando una rama lateral. Aquí lo vemos bien concreto, una rama bien dilatada. Y dijimos, ¿qué es esto? ¿Signos de una pancreatitis crónica? ¿O tiene algo más acá? Esto es un IPMN. Es un paciente que tiene un IPMN mixto que está haciendo múltiples episodios de pancreatitis. Punzamos la rama lateral, un líquido muy espeso, con un CEA elevado. Por supuesto, la amilasa es el conducto pancreático, elevadísima, y confirmaba el hallazgo de mucina con células compatibles con un IPMN, ¿sí? Con una neoplasia intraductal mucinosa, ¿sí? Tanto de ramas laterales, en este caso también tenía dilatación del Wilson, así que era mixta. Es un paciente que requirió un tratamiento quirúrgico. Así que tiene su gran utilidad la ecoendoscopía biliopancreática. Si uno va más allá y se mete en lo que es hoy la cascada de la pancreatitis crónica, hoy el concepto de pancreatitis crónica ha cambiado en los últimos, digamos en la última década. Hoy sabemos que hay una injuria que se puede ir repitiendo en forma silente o no silente, y eso terminar en lo que se llama una pancreatitis crónica temprana, o pancreatitis de cambios mínimos, o pancreatitis crónica no calcificante. No es todo lo mismo, pero viene a ser todo el mismo síndrome, y que eso con el correr del tiempo va a terminar en lo que conocemos finalmente como la pancreatitis crónica calcificante o establecida, con toda la tríada que conocemos. Y uno se pregunta, ¿hay un rol para descubrir esta etapa de la pancreatitis crónica temprana? Y sí, la ecoendoscopía ha ganado su lugar. Si uno espera diagnosticar una pancreatitis crónica cuando ya tenga las calcificaciones, cuando el paciente venga con esteatorrea, cuando tenga la diabetes mellitus, la insuficiencia pancreática exócrina, probablemente cualquiera la diagnostique. El tema es intentar ver ese paciente que tiene insultos en el páncreas, tóxicos en el páncreas, que le están llevando a una pancreatitis crónica no calcificante o pancreatitis de cambios mínimos tempranos, o lo que es la pancreatitis crónica temprana, y poder atacar ahí, porque hoy en día se considera que el concepto de pancreatitis crónica temprana, la glándula todavía tendría preservada su función, y esos hallazgos podrían retrogradar si uno quita el insulto, quita el tóxico, es decir, serían potencialmente reversibles para evitar avanzar a la etapa final de la pancreatitis crónica. Y aquí quizás la ecoendoscopía tenga un rol importante, intentar pesquisar esos signos no categóricos, que si bien, como dijimos, no son concluyentes de, o no son definitivos, pueden hacer prender la lamparita y decir, pucha, mirá, estoy encontrando lobularidad en panal de abejas, o lobularidad simplemente, o hay focos hiperecoicos, está bien, no tienen sombra acústica, pero veo que hay algunas ramitas laterales, hay una hiperecogenicidad en el conducto pancreático. Es decir, uno va prendiendo la lamparita, si bien no son hallazgos contundentes para pancreatitis crónica definitiva, porque para eso usamos los criterios de Rossman, que sabemos que si tenemos calcificaciones intraductales, calcificaciones parenquimatosas, que son criterios mayores, o tenemos lobularidad en panal de abejas, pucha, decimos, mira, este paciente, si uno probablemente tenga lo que es una pancreatitis crónica. Pero muchas veces no tenemos el calcio definido en el parénquima y en el conducto pancreático. Y ahí tenemos que ver qué grado de pancreatitis crónica tenemos, y ahí entraría todo lo que es este arte nuevo de la pancreatitis crónica temprana, o pancreatitis a cambios mínimos, que quizás sean cambios reversibles, que podemos retrotraer. Miremos este caso. Es un varón de 73 años, tabaquista. Hoy el cigarrillo es un tóxico número 1 para el páncreas. Si uno le tiene que decir al paciente, deja de fumar o deja de tomar, claramente tiene que dejar de fumar. ¿Sí? También tendría que dejar de tomar, ¿no? Pero el cigarrillo es un tóxico clave para el páncreas. Entonces un paciente
tabaquista pesado, dispepsia, malestar, dolor abdominal crónico, larga data, diabetes que empieza, diabetes tipo 2, de reciente diagnóstico, y uno dice, pucha, ¿no tendrá una pancreatitis crónica? ¿Será una pancreatitis crónica? Y empieza a evaluar el páncreas y ve que hay líneas hiperecoicas, focos hiperecoicos. Si uno se pone de detallista y hace un barrido, pucha, dice, acá no hay algunas imágenes en panal de abejas. El Wilson, sutilmente dilatado, esto es un Wilson claramente prominente. Se nos prende la lamparita, si vamos mirando uno a uno, empezamos a juntar algún que otro criterio para decir, ¿este paciente no tendrá una pancreatitis a cambios mínimos? ¿El cigarrillo no es momento para que lo corte? ¿Esto podrá retrogradar? Son preguntas que uno se hace y aquí la econdoscopía ha ganado su lugar. Un lugar que es indiscutible en la econdoscopía es el de los quistes de páncreas. Hoy sabemos que los quistes de páncreas son realmente prevalentes. Si uno se pone a pensar cuál es la prevalencia en tomografías o resonancias, puede llegar a ser alta, como hallazgo incidental. Estamos hablando entre un 5, un 7, un 8, en algunos estudios dicen un 20% en las resonancias. ¿Sí? De pacientes que van para hacerse un estudio por una cosa y le encuentran un quiste de páncreas. Y el quiste de páncreas es un desafío, porque sabemos que existen los quistes de páncreas preneoplásicos y los quistes de páncreas que no son neoplásicos. Pero en el afán de ganarle al cáncer de páncreas, uno le gustaría vigilar al quiste de páncreas y averiguar cuál es el quiste de páncreas que podría ser mucinoso o neoplásico. Estos son dos imágenes de quistes de páncreas, ¿sí? Quistes de páncreas tabicados, loculados. Uno era mucinoso, el otro era seroso, pero más allá de decir cuál es el papel y la utilidad de la ecoendoscopía para poder evaluar el páncreas, evaluar los quistes, ver signos preocupantes, ahora en un segundito los vemos, poder poner una aguja dentro del quiste, pasar por los tabiques, intentar obtener tejido o citología, poder hacer la semiología del líquido. Este es una imagen de un líquido aspirado, y fíjense cómo si uno presta atención, esto tiene lo que se llama el signo filante, o lo que llamamos el string sign. Es categórico para, esto es mucina, ya macroscópicamente uno puede hacer el diagnóstico, eso se manda a analizar, va a un patólogo para que lo vea en el microscopio, ver si hay células, ver si realmente ve mucina, y el líquido también lo mandamos a analizar, especialmente para CEA, para glucosa y para milasa. Hay algunos trabajos que están viendo el papel, quizás discutido, de analizar el CA19-9 y el CA125, tendrían ciertos roles específicos para ciertos diagnósticos diferenciales. Este es otro ejemplo que vamos a ver ahora, aquí antes de meternos. Entonces lo que está más abocado en las guías, usar la econdoscopía. No todo paciente con quiste de páncreas va a ir a una econdoscopía, pero sí pacientes que tengan quistes, que crecen de tamaño o que tengan un tamaño considerable, la econdoscopía tiene un rol importante para intentar ver cómo está el conducto pancreático, ver si encontramos nódulos murales, encrochamientos septales, ver si hay adenopatías. Así que es al conjunto de la evaluación del quiste de páncreas que la econdoscopía juega un rol importante. Aquí lo que les vamos a mostrar es un quiste, tanto el hallazgo tomográfico como el hallazgo por resonancia, y lo que vemos en la econdoscopía es que este quiste mostraba quizás un sutil engrosamiento septal, que no se veía en las imágenes, aquí lo vemos a mayor aumento, y pequeñas adenopatías. Así que la econdoscopía es un complemento importante para los quistes de páncreas a la hora de buscar con detalle ciertos signos preocupantes, a la hora de poder punzarlo y obtener más información. Este es otro ejemplo, un quiste de páncreas encontrado en una ecografía. Aquí vemos un quiste de páncreas, ¿sí? Que ya vemos que tiene un material espeso en su interior. No había otra cosa que nos llamase la atención, parecía un quiste unilocular, y uno ve claramente cuando ya asimila la semiología del líquido, que se trata de un líquido francamente mucinoso. Esto probablemente haya sido un cistoadenoma mucinoso de páncreas o una IPMN de ramas laterales del conducto pancreático. En ambos casos por el tamaño, aquí vemos la imagen final de la jeringa, probablemente es quirúrgico. Entonces, ¿cuál es la utilidad de la econdoscopía en los quistes de páncreas? Sin duda,
ha demostrado que incrementa el diagnóstico por sobre la tomografía y la resonancia. Hoy lo usamos mucho, la econdoscopía en los quistes de páncreas. Y más aún, si tenemos la chance de completar la econdoscopía, no solo mirando, ¿sí?, sino haciendo una punción y poder analizar el líquido tanto con el laboratorio como con el patólogo. Es una diapositiva que a mí me gusta mucho, que no solo habla del incremento diagnóstico, sino habla del impacto. Analizaron cuál era el impacto de la econdoscopía en el manejo de los quistes, y vieron que en un 72% de la econdoscopía podía aportar un cambio en el manejo del paciente, un cambio de conducta. Y esto no es poca cosa, ¿no? Un paciente de decirle, mirá, no tenemos que hacer más nada, a ir a cirugía, o mejor aún, un paciente que decidís cirugía en vez de seguir vigilándolo, o decirle, bueno, mirá, ya este quiste no me preocupa, en lugar de vigilarlo, le quitas un peso al paciente. O decir, mirá, no, te vamos a seguir vigilando en vez de que vayas a cirugía. Hay un impacto clínico relevante, el uso de la econdoscopía en el manejo de los quistes de páncreas. Este es otro gran tema, que es cómo hacer pesquisa o vigilancia en los pacientes que tienen alto riesgo para tener cáncer de páncreas. Por suerte es un subgrupo muy pequeño de pacientes, pero existen síndromes genéticos que llamamos individuos de alto riesgo, asintomáticos, pero que, bueno, por X motivo, o ya sea por antecedentes familiares, o por que tengan un Peutz-Jeghers, o porque tengan alguna mutación genética específica, entran dentro de lo que llamamos individuos de alto riesgo para cáncer de páncreas. Y a partir de los 45, 50 años, algunos que tengan síndromes bien establecidos como el Peutz-Jeghers, quizás a partir de los 30, ver si uno le ofrece algún programa de vigilancia, un programa de pesquisa para el cáncer de páncreas. ¿Y cómo lo hacemos ese programa? ¿Lo hacemos con tomografía? ¿Lo hacemos con resonancia? ¿Lo hacemos con econdoscopía? Probablemente haya que hacerlo con todo, haya que intercalar, pero la econdoscopía ha ganado su semillita ahí y está a la par de la resonancia para ir intercalándolos y ofrecerle anualmente al paciente un método diagnóstico para hacer la pesquisa. Todos son buenos, cada uno aporta quizás o tenga mayor habilidad para ver lo sólido o lo quístico, pero en conjunto, intercalándolos, es lo que hoy recomiendan las guías para hacer pesquisa de cáncer de páncreas. Este es un ejemplo, un varón de 35 años que tenía Peutz-Jeghers, ¿sí? Y tenía 3 familiares con cáncer de páncreas. Estamos viendo acá es un parénquima pancreático, relativamente sano. Uno, si se pone quisquilloso, podría decir, bueno, ligeramente hiperecogénico. Pero cuando uno va haciendo el pantallazo, el ojo fino, dice, ¿qué es esto? Esto es un micronódulo en el parénquima pancreático. Esto será un quiste, que lo veo de esta forma. Bueno, para esto es la econdoscopía. Para abrir el ojo, para intentar pesquisar el panín, que es el micronódulo, que es solo microscópico, pero que, bueno, tendrá su origen y tendrá su morfología cuando se transforma en un nódulo concreto. Y por supuesto que estos programas de pesquisa los vamos a hacer dentro de un programa pancreático, con el servicio de cirugía, de imágenes, de patología, porque no está bueno encontrarle una imagen al paciente y decirle, mira, no sé qué hacer. No, esto hay que averiguar qué es, agotar los recursos para ver si no es nada, si es un quistecito, si es realmente un micronódulo, ver cómo el paciente lo va a continuar, lo va a seguir. Y bueno, y si encontramos una lesión sólida en el páncreas, olvidémonos de estos pacientes de alto riesgo para cáncer de páncreas. Cuando hay un nódulo en el páncreas, uno se pregunta qué es, siempre pensando que puede ser un cáncer de páncreas, pero hay otros diagnósticos diferenciales. Es una pancreatitis focal, es un tumor neuroendocrino, es un foco de pancreatitis autoinmune, es un linfoma, es una metástasis. Puede ser varias cosas. ¿Y por qué puede ser varias cosas? Porque se ha demostrado de que pacientes con nódulos de páncreas, que son sometidos con la sospecha de cáncer de páncreas a una DPC con intento curativo, casi un 5%, algunos dicen un 13%, se ha encontrado que es patología no adenocarcinoma, es decir, que es patología benigna o inflamatoria. Entonces, tener un diagnóstico preciso de un nódulo de páncreas puede ser de utilidad, seguramente que sí. Y ahí es donde la econdoscopía con punción, y especialmente con las agujas
de punción biopsia de última generación o de tercera generación, como le decimos hoy, tiene un rol fundamental. Aquí vemos 3 nódulos de páncreas con diagnóstico distinto. El que vemos en la izquierda es una masa mal definida en la cabeza del páncreas, que terminó siendo un adenocarcinoma. Lo que vemos en la diapositiva, en el video del centro, es un nódulo pequeño, bien definido, que terminó siendo un tumor neuroendocrino de páncreas, lo que en el pasado llamábamos carcinoides pancreáticos. Y esta foto que vemos aquí en la derecha, una masa también lobular heterogénea, que terminó siendo una pancreatitis autoinmune y que resolvió completamente con corticoides. Así que estos simplemente ejemplos de lesiones sólidas en el páncreas no adenocarcinoma. La punción, ya habíamos visto quizás en la primera clase me parece, tiene un rol importantísimo para definir o para ponerle un diagnóstico a las lesiones sólidas pancreáticas. Uno siempre intenta que el rédito diagnóstico esté arriba del 85-90%. No siempre es así, uno tiene que intentar llegar a eso, y si no llega a eso, ver cómo se ayudan, qué instrumentos corrigen su unidad para llegar a una sensibilidad arriba del 90%. Y para eso, uno de los, digamos, de los materiales que debía cortar en la artesanal de agujas que debe tener, sin lugar a dudas, las agujas de última generación tienen un papel fundamental. ¿Por qué? Porque han demostrado aumentar el rédito histológico, menos pases, quizás sin necesidad de patólogo, y hoy para una lesión sólida de páncreas, poder contar con una aguja de estas realmente es interesante. No quiere decir que uno no pueda hacer diagnóstico de una lesión sólida de páncreas con una punción de aguja fina de aspiración. ¿Sí? No estamos diciendo eso. Las 2 agujas son útiles y los estudios lo han demostrado, son muy eficaces a la hora de obtener rédito en una lesión sólida de páncreas. Simplemente conocer que existen unas agujas distintas, que tienen más chance de tener histología, y hoy a los patólogos cada vez les gusta más tejido. Y si los oncólogos además quieren hacer marcaciones tumorales, inmunohistoquímica, dirigir tratamientos, la histología es el camino, sin lugar a dudas. Está bien, hicimos diagnóstico de cáncer de páncreas. Ya sabemos que hay una masa, que es un cáncer. ¿Qué más nos puede aportar la ecoendoscopía? Y sí, la ecoendoscopía, sin lugar a dudas, tiene un rédito importante en la estadificación. Hoy tenemos muy buenas imágenes, gracias a Dios, para estadificar los tumores pancreáticos, tanto con angiotomografía, con angioresonancia. Hay programas muy buenos, imágenes de corte transversales de alta definición. Ese es el camino, probablemente. La ecoendoscopía viene a complementar eso. Aquí lo que vemos es que con el cáncer de páncreas nos ha ido mal en el tiempo, ¿no? Paciente con cáncer de páncreas diagnosticado, la sobrevida de 5 años realmente es baja. Hoy hay una corriente muy fuerte de intentar identificar los pacientes que tengan un comportamiento biológico, es decir, que tengan un CA19-9 elevado, o que tengan ganglios peripancreáticos positivos. Eso hablaría de un comportamiento biológico distinto en el tumor. Entonces, diagnosticar ganglios peripancreáticos aledaños al tumor pancreático es importante, porque lo consideraríamos al paciente borderline. Lo mismo, detectar compromiso de la confluencia portomesentérica. ¿Por qué? Porque estos pacientes quizás se beneficien no de ir a cirugía directamente, por más que el cirujano pueda hacer una resección completa y con un R0 dejar márgenes libres, quizás se beneficiarían de hacer un esquema de quimioterapia perioperatoria o neoadyuvancia antes de la cirugía. Se está viendo esto, se está comparando, pero quizás sea el camino para todo lo que consideremos tumores, por más que sean resecables vascularmente, con borderlines, es decir, que tengan un comportamiento biológico que lo tomemos distinto. Este simplemente es un ejemplo. Aquí lo que estamos viendo es una masa, y se dudaba si tenía compromiso o no de la confluencia portomesentérica. Este simplemente es un gráfico para que uno tenga presente, esto está visto desde el bulbo, ¿sí? Desde el bulbo duodenal, el colédoco, ¿sí? La masa, la vena porta, aquí la confluencia portomesentérica, vena mesentérica superior, vena esplénica, formando la porta. Y aquí lo que hacemos es, vemos esa imagen para que la tengamos en la mente en vivo, con Doppler. Vemos una imagen de la confluencia portomesentérica, se desdibuja la interfase. Probablemente esta lesión
está invadiendo la confluencia portomesentérica, acá el conducto biliar dilatado, ya con barro, se ve que está obstruido el paciente, y en una de esas imágenes, no sé si vieron los microganglios que se veían aquí. Así que probablemente esta es una lesión que tenga con invasión de la confluencia portomesentérica, con ganglios peripancreáticos, quizás sea una lesión borderline, y muy probablemente hoy en día vaya a un esquema de neoadyuvancia. Esto, bueno, simplemente es la justificación de lo que contábamos, de las malas sobrevidas que tienen estos pacientes con cáncer de páncreas, y cómo se van cambiando las definiciones desde hace 3, 4 años, y cómo se ha introducido esto del criterio biológico para analizar las masas de páncreas adenocarcinoma. En resumen, hemos visto un pantallazo abarcativo de cómo hacemos una econdoscopía biliopancreática y de cuál es la utilidad en las pancreatitis agudas, recurrentes, crónicas, para diagnosticar litiasis, microlitiasis vesicular o coledociana. Quizás la utilidad en la pancreatitis crónica, como bien dijimos, sin duda en los quistes de páncreas. Cómo podemos hacer diagnóstico de los tumores sólidos y los nódulos de páncreas. Y mañana veremos algunos temas relacionados con temas que no tocamos, que los metimos dentro de esta bolsa de misceláneas, y por qué no meternos en algo del intervencionismo ecoendoscópico. Cómo podemos hacer tratamientos por ecoendoscopía. Bueno, muchas gracias. Bueno, José, ahí hay una pregunta. Te la digo después, ¿eh? Sí, claro. Acá pregunta Mauricio Javier, dice, doctor, ¿qué tipo de aguja recomienda para aspirar contenido mucinoso? Ahí estoy cortando la... Ahí ya corté la presentación, ¿no? Sí. Mirá, Sí. para obtener tejido mucinoso, líquido mucinoso, cuando uno tiene un quiste de páncreas, generalmente lo que uno hace es elige una aguja que sea... ¿Qué calibres de agujas tenemos? Tenemos calibres de agujas de 25 gauge, de 22 gauge y de 19 gauge. A menor calibre, mayor diámetro. Es decir, una aguja de 19 gauge tiene mayor diámetro que una aguja de 25 gauge. Si uno quiere hacer una punción de un quiste de páncreas, generalmente va a arrancar entre 22 y 19. Dependiendo el tamaño que tenga el quiste, ¿sí?, y la ubicación del quiste, si va a usar una aguja de 19 gauge o de 22 gauge. Si es un quiste realmente grande, generalmente cuando uno punza un quiste, no solo quiere vaciarlo para obtener todo el material, colapsar el quiste, sino que además quiere que el material sea bien representativo y que llegue por el calibre de la aguja. Así que si la lesión es grande y está accesible, generalmente una aguja de 19 te permite pasar bien por los tabiques si tiene e intentar colapsar completamente el quiste. Lo vas a colapsar mucho más fácil. Con una de 22 también se pueden hacer, y los quistes chiquitos se colapsan también fácilmente, especialmente los de 2, 3 milímetros. El problema es cuando está tabicado. Cuando está tabicado el quiste, uno tiene que intentar meterse en todas las loculaciones y eso no es sencillo. Pero entre 22 y 19 gauge sería lo elegido para hacer una punción de un quiste. Si el quiste es grande y crees que lo vas a tener que vaciar y que quizás una de 19 te resulte cómodo desde el estómago. Si ya tenés que ir al proceso uncinado, una de 19 es más rígida, más difícil, pero también se puede usar. Sí, señor. El tema de usar una aguja finita cuando hay sospecha de un quiste mucinoso, de hecho para eso hacemos las punciones, para diferenciar que sea mucinoso o no mucinoso, si uno usa una aguja con un calibre de 25, o quizás a veces también nos pasa con un calibre de 22, y es mucinoso y realmente el material es espeso, uno punza. ¿Qué hace cuando punza? Uno generalmente tiene la aguja preparada ya sin el estilete, y tiene puesta la jeringa, ¿sí?, en aspiración continua. Entonces uno entra dentro de la lesión y abre la aspiración. Y se queda mirando si viene el líquido. Por ahí se queda mirando y no viene el líquido. Y dice, pucha, ¿quién preparó esta jeringa con aspiración? ¿Me habrán preparado mal la aspiración negativa? Es una opción. Uno lo tiene que pensar siempre. Entonces, bueno, sacarlo de vuelta, asegurarse que la aspiración negativa fue bien creada, volver a ponerlo, abrirlo nuevamente, y no viene. Y puede ser que no venga porque el material es muy mucinoso, ¿sí?, muy espeso, y te esté tapando la punta de la aguja, y lo que haces ahí es, terminás la punción,
y con el estilete volcás todo el contenido y ahí ves realmente, y ahí es cuando ves categóricamente que viene un material bien espeso, gelatinoso, mucinoso, y que claro, obvio que no iba a pasar por una aguja menos de 25 y a veces tampoco de 22. Quizás ahí tampoco te pase por una de 19 si es tan gelatinoso. Pero bueno, esa es la idea de lo que uno hace. Uno generalmente cuando punza un quiste intenta no hacer varios pases, intenta hacer un pase solo. ¿Por qué? Porque se ha asociado a hacer varios pases con los quistes, con tener más chances de infecciones. Entonces, no está bueno. Uno intenta hacer un pase, ¿sí? Y en un pase agarrar todo el contenido, vaciarlo todo lo que puede. Al final, cuando está completamente colapsado, muchos recomiendan hacer un pase sobre la pared, ¿sí? Sobre la pared del quiste, para ahí obtener células, material, que es lo que se le critica siempre a las funciones de los quistes. Está bien, obtenemos líquido, lo mandamos al laboratorio y el material citológico es pobre. Se piensa que entre un 20-30% de rédito citológico tenemos. Hoy en día hay trabajos que hasta lo que hacen es la punción de los quistes con las agujas de punción biopsia. Uno siempre decía, pucha, punción biopsia, estas agujas de última generación con la punta de la aguja distinta, decía, vamos a punzar el quiste. Bueno, hay trabajos que muestran que hay mucho más rédito histológico usando punciones con estas agujas de última generación, de punción biopsia. Y hay otros trabajos que en los quistes lo que hacen es, usan la aguja de 19 como para aspirar el contenido, como una tunelización, a estar dentro del quiste, y después se meten con una pincita, una microfilm, una pinza, digamos, muy chiquitita, que pasa por dentro de la aguja de 19, y lo que haces es abrir la aguja con cuidado y tomás biopsias de la pared. ¿Sí? ¿Tiene riesgos? Sí, tiene riesgo de hematoma, tiene riesgo de pancreatitis, pero bueno, es una forma también de obtener histología en los quistes. Bueno, no sé si se refería a eso la pregunta. Otros también lo que hacen es a través de la aguja de 19, esto no sé, no recuerdo que esté en Argentina, pero es la endomicroscopía. Tienen sondas, ¿sí?, que permiten pasarlo a través de la aguja y crear imágenes histológicas con las ondas, ¿sí?, a gran aumento, y poder ver cuál es el patrón vascular de la pared del quiste, el patrón histológico de la pared del quiste, y hacer como una endomicroscopía, una endohistoarquitectura, recrear de lo que sería el quiste. Y bueno, y algunos trabajos muestran que es muy bueno para detectar los serosos y también para detectar ciertos patrones asociados a la displasia en los mucinosos, en los IPM. Bien, ahí tengo otras preguntas también. Dice Alejandra Lencinas, ¿cuántos pases recomienda para obtener tejido con FNB? Estás muteado, José. Me muteé para no interrumpirte a vos, Tommy. Creo que esta es una muy buena pregunta, te decía, está más que nada referido, o lo interpreto yo, a las lesiones sólidas de páncreas. Las lesiones sólidas de páncreas, uno intenta hacer la mayor cantidad de pases posibles para obtener histología. Habitualmente, si usamos una aguja que no es FMB, como pregunta Alejandra, no bajamos de 3-4 pases, ¿sí?, especialmente cuando no hay patólogo. Cuando usamos una FMB, los trabajos muestran que uno puede hacer diagnóstico en la primera o segundo pase. Y por eso el auge de estas agujas es que con 1 o 2 pases obtenés diagnóstico. Yo diría que uno tiene que seguir manteniendo el número de pases, ¿sí? Especialmente si no tenés patólogo. Si no tenés patólogo en la sala, lo que nos va a aportar esta aguja es mayor tasa de que llegue un material histológico. Uno va a ver el cilindro. No bajemos de 3 pases, por más que usemos estas agujas, si no contamos con patólogo. En 3-4 pases me parece que es un buen tiempo. No cuesta mucho, son caras las agujas, el paciente ya está dormido, estamos en el procedimiento, y si contamos con patólogo, bueno, ahí nomás el patólogo te mide, te dice material suficiente, quizás con 1 o 2 pases te alcance. Si no contás patólogo, no abusemos de la generosidad de estas agujas
y no bajemos de 3, 4 pases por más que tengamos estas agujas de última generación. Yo cuando hago punciones, muchas veces en mi unidad, no llamo al patólogo por una forma de trabajar personal, a veces sí lo llamo, pero cuando no lo llamo y uso estas agujas, intento mantener 3, 4 pases como mínimo, y tengo la seguridad que me va a aportar un tejido histológico para obtener el rédito para el paciente. Sí. Bien. Y otra pregunta de Carlos Alberto Donés, dice, ¿las agujas para FNB se impondrán sobre las de FNA? Bueno, yo creo que esa también es una muy buena pregunta. Probablemente sí, si los costos serían lo mismo y si los laboratorios permiten que haya estas agujas en todas las unidades de ecoendoscopía, tener agujas FNB en la unidad es lindo, es cómodo. Recordemos que uno usa la ecoendoscopía no solo para páncreas, uno usa ecoendoscopía para muchas otras patologías, donde a veces el ojo del patólogo requiere histología. Y tener estas agujas es muy interesante. Uno ya está haciendo ecoendoscopía para evaluar retroperitoneo, ganglios en el retroperitoneo, que hay diagnóstico de linfoma, para evaluar restadificaciones de cánceres, donde uno quiere realmente ver si es fibrosis o hay tejido tumoral remanente, y quizás hacer marcadores tumorales, saber qué tercera o cuarta línea de quimioterapia le vas a aportar a ese paciente. O hay diagnósticos diferenciales que uno no están en la mente, y la inmunohistoquímica te abre ese camino, te abre esa diferenciación, y que el patólogo realmente lo necesita para ponerle un nombre. Y para eso estas agujas son fundamentales. Si uno piensa en todo esto, creo que sí, que tienen un lugar clave las agujas FNB, y más ahora estas de última generación, que realmente uno ve el cilindro, ve el tejido, lo ve macroscópicamente. Si uno va a punzar un quiste, bueno, un quiste quizás te diría, está bueno ahí contar, o va a hacer algún drenaje, quizás las agujas de FNA van a seguir teniendo su terreno, está bueno también tenerlas en la unidad, pero creo que sí, que las FNB está bueno. Hoy en muchos centros, directamente las punciones sólidas de páncreas van con FNB, las punzan con la punción de aguja, con el afán de ya tener histología, y está bueno que sea así. Yo creo que sí, que vamos a guardar las FNA porque tienen su lugar, sin duda, para todo lo que es patología quística y para otros usos, quistes, no sé, de duplicación o no sé, ascitis, tienen su lugar. Pero bueno, yo creo que sí, que van a hacer un equilibrio entre las dos. Bueno, ahora no hay más preguntas. No sé si quieren hacer una última pregunta, alguna otra pregunta. Damos ahí un tiempito. Bueno, ahí te dice gracias, Alejandra, por la respuesta. No, de nada, al contrario. Y bueno, la verdad, muchas gracias, José. Fue muy interesante la presentación, los casos que vimos. La verdad estuvo muy interesante. Lo que es para finalizar este tercer día del curso, quería darle las gracias en nombre de Promedon y Microtech Endoscopy a todos ustedes por haber participado, y los esperamos mañana nuevamente a la misma hora, en lo que será el cuarto y último día de este curso sobre EUS. Bueno, les mando un saludo grande y espero contar con ustedes mañana nuevamente. Muchas gracias, Tomás. Luego. Muchas gracias a Promedon, a Microtech. Muy lindo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Chao, Tommy.